Ya. Ahora sí entramos al tema del curso. Como ustedes, como les había indicado anteriormente, el curso es eminentemente práctico, ¿no? El tema es muy interesante, ya van a ver, quizás el curso les motive algunas cosas. El curso tiende a que ustedes vayan ya pensando el presupuesto, no solo como elaborar un costo, sino cómo yo voy a construir. Es una herramienta ya de la construcción, ¿sí? Ya vamos a explicarles por qué. Porque si lo hago bien hecho los APUs, el proceso del APU es la interpretación, ¿no es cierto?, en costo de un proceso constructivo, ¿no es cierto? Nunca va a poder ser 100% exacto, pero tiene que aproximarse lo más a la realidad. Pero este tiene que ser una herramienta de control. Estoy haciéndome una propaganda. Después de ya máximo un mes, estamos ya cerrando un software, un módulo dentro de ProExcel que se llama Control Técnico Económico. Es muy interesante, utilizando igual todo lo que es bodega, de lo que van es esencial lo que es este curso para seguir el otro, posteriormente sería el curso 2, ¿no es cierto? Es el curso 1 y después el 2, que es interesante. Entonces, les voy a ir de alguna manera indicando cómo tenemos que elaborar bien un presupuesto para que que sea una herramienta de control, ¿no? Que sea una herramienta de control, porque aquí en el país tenemos un problemita. No tenemos cultura de control de obra, porque no ha habido de alguna manera algo que rija cómo llevar eso, ¿sí? Cómo llevar un control de obra. A ustedes les dan, llegan a, por ejemplo, se hacen expertos en el PMI, ¿no es cierto?, con Project Manager, son unos Project Manager, pero es teórico, ¿no? La idea es cómo lo hago práctico eso, ¿sí? ¿Cómo llevo esa situación? Entonces, esa es la idea del curso siguiente que va a llamar Control Técnico Económico y estábamos proyectados hace un año, pero mi idea fue siempre que se incluya también el PER-CPM, la ruta crítica, como una herramienta de control. El ProExcel ya tiene, en el ProExcel de ahora, ya un PER-CPM muy parecido al Project, ¿sí? Que estoy mejorándole cada vez. Igual este curso les voy a dar tanto en el ProExcel como en el Project. Las siguientes ya se darán solo en el ProExcel, porque es lo mismo, ¿no? El tema es lo mismo. Entonces, esa herramienta también se va a aplicar en el control de obra. ¿Cómo aplicar? Porque aquí se les dan cursos de Project, uno aprende a usar la herramienta, no a fondo lo que es el método como tal. El Project es una herramienta que a veces tiene cosas que no deben usarse. Entonces, es la idea de que sepamos desde el proceso inicial, en este caso de presupuestación, sería interesante desde consultoría, ¿no? Estamos planificando también incluir un módulo de consultoría, tenía esto planificado hace algunos años, ya tengo toda la situación, para que desde cero, desde la prefactibilidad, que va del asunto de costos, prefactibilidad de un proyecto, ¿no es cierto? Y después que iría la consultoría como tal, el estudio del proyecto, después que viene ya la presupuestación, ¿no es cierto?, en base al estudio, después viene la construcción. Dentro de la construcción hay dos que se llaman, dos escenarios. El escenario desde el punto de vista contratista, el control técnico económico, donde yo debo de alguna manera registrar las salidas de dinero, ¿no es cierto? Y también lo que se llama certificación, lo que muchos llaman fiscalización dentro del punto de vista, un ratito, por favor. Sí, dígame. Digo. Ya. No se preocupe, seguro. Ya. Ya, sí, lo que pasa es que lo he admitido algunas veces, pero no, como que no entra, sí, algunas veces. Ya, ahorita ya no. Ya no, entonces esperemos crear, si voy a darles de introducción, esperemos que lo incluyan en el listado para ya generar y que no haya problemas. Ya, hecho, no se preocupe. Entonces la idea es, en el asunto ya de control técnico económico, y la idea cuál sería, que al final de la obra, si yo llevé un control en sí, obtengo, ¿no es cierto?, datos que me permiten revisar el rendimiento que yo puse en mi presupuesto y comprobar a ver si he hecho mal. Y voy retroalimentando. Entonces aquí no hay en el país esa cultura, ¿no? Entonces he estado desde algún tiempo tratando de desarrollar un software muy sencillo. Yo ya tenía la versión hace unos 3 años, pero no me complacía porque debía ser sencillo. El costo de control de obras debe ser barato. ¿Qué significa eso? Cuando una personita va a controlar la obra, el residente debe hacer ese trabajo, un trabajito extra de control, alimentar datos, todo. Pero si es una obra grande, puedo contratar a alguien que me ayude con la alimentación de la información,
qué sé yo, cuánto me costará un asistente, $800 al mes, 1.200, pero lo que se gana en optimización de recursos es tremendo, en obras grandes. No hay cultura de control. Yo estoy asesorando en algunas empresas grandes y hay muchos problemas. Por ejemplo, uno quiere saber si me están robando o no material, ¿no es cierto? ¿Cómo sé? ¿Cómo sabrían ustedes si me están robando o no material? Porque yo no voy a poner policías que me estén revisando si están llevando ese saco de cemento o no. ¿Cómo hago dentro del punto constructivo? Con la información de datos. Hago mi presupuesto, ahí tengo cantidades de materiales que debe ser lo más aproximado a la realidad. Por eso que hay que hacerlos bien hechos los análisis de precios, ¿sí? Y esa información me puede de alguna manera controlar la cantidad de materiales que voy yo alimentando cada vez que yo vaya usando, que se llama imputación, en la obra, y voy controlando. Entonces, la herramienta que van a, o sea, la parte de presupuesto es vital para el siguiente, para el asunto siguiente, que es el control técnico económico. Entonces, no debe hacerse el análisis como tal, porque sí, por llegar a un valor. Mucha gente coge el análisis, las herramientas, como en este caso el proyecto, tiene herramientas para ajustarse a un costo. Pero eso se hace ya en momentos, no siempre debe hacerse, en momentos que ya por el tiempo, etcétera, sino tiene que ser lo mejor posible. Eso es lo que vamos a tratar de aprender, ¿no? Hacerlo bien hecho. Hoy día vamos a dar lo que se llama introducción. Sí, voy a este momento a pasarles unas diapositivas para ver la perspectiva de lo que es la ingeniería de costos. Lo que vamos a ver es una parte de la ingeniería de costos, pero voy a globalizar acá. La especialidad como tal puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero eléctrico, especialista en ingeniería de costos, así se llama la especialidad, o analista de costos, ¿no? Ingeniería de costos, analista de costos. Voy a pasarles unas diapositivas. Igual toda la información voy pasándoles a ustedes, ¿sí? En línea. Voy a poner acá con PowerPoint. Ya voy a compartirles la. Es un mundo nuevo, mucha gente no le ve desde el punto de vista que les voy a dar en el curso, ¿no? De una manera un poco científico-empírico, ¿no? Porque así es los costos, así es la ingeniería de costos.
Sí. Ya, empezamos rápidamente a hacer esta revisión. Hoy ya vamos a ver una introducción del curso, ¿sí? Porque mañana va a integrarse otra persona y siempre yo los primeros días doy una introducción del curso, que lo cual es el contenido, etc. Entonces, vamos a ver. Ya, costos de la construcción, ¿no? Dice aquí, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no empieza calculando su costo para ver si tiene suficiente dinero? Notan, este texto está dentro de la Biblia hace 2000 años. Entonces, siempre ha habido la necesidad de hacer presupuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que saber, ¿no es cierto? Como dice aquí, para ver si tengo el dinero suficiente. ¿Cómo hacer? Hay veces yo me imagino cómo harían en esos años las pirámides de Egipto. Deben haber evaluado de alguna manera, ¿no es cierto? Lógico. Para comenzar cualquier proyecto tengo que saber si tengo dinero. Y lo deben haber hecho así. ¿Cómo? Habría que investigar. Bueno, en todo caso, vean como que se hacían los presupuestos hace 2000 años. Bueno, entonces, esta es la idea de todo lo que es la parte principal de lo que es la ingeniería de costos. ¿Qué es la ingeniería de costos? Primero veamos las sociedades que hay de ingeniería de costos a nivel internacional. Hay la Sociedad Americana de Ingeniería de Costos, que une a Estados Unidos y Canadá. Hay la Sociedad el Consejo Internacional de Ingeniería de Costos, que es de 3 naciones y 5 continentes. Vean que esto yo no le he actualizado hasta el 2000, qué sé yo, 2012, solo había en Latinoamérica la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos. En este momento ya se ha ido creando, y aquí en Ecuador ya hay la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería de Costos, y hay de Venezuela, etcétera, perdón, de Bolivia también. Entonces se ha ido creando. ¿Qué hacen estas sociedades? ¿Para qué sirve? ¿No es cierto? ¿Para qué nos puede servir? La idea es que cuando yo creo una sociedad debe tener una función en la sociedad. Entonces, la ingeniería de costos en su fondo es optimizar recursos, pero para optimizar recursos tengo que tener todas las herramientas posibles y tengo que de alguna manera normalizar cosas como lo siguiente. Por ejemplo, aquí en el país no tenemos unos formatitos, ¿cómo llevar el control de obras? Definidos, son formatos que pueden ser de guía para cualquier tipo de control de obra. Por ejemplo, un formatito que me diga cómo es cuando hace la requisición de materiales, la necesidad de materiales que tiene el residente y que le pida al superintendente, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? Eso me deberían definir estas sociedades de ingeniería de costos, porque la idea es optimizar recursos. Por ejemplo, en Colombia tienen normalizado en los formatitos de control de obra, control técnico, tienen formato A1, A2, etcétera, ¿no? Aquí no tenemos, tendríamos que hacer. Definiciones de lo que vamos a aprender en el curso. Somos o analista de costos o ingeniería de costos, ¿no? Definición de la ingeniería de costos, el gasto total aprobado después de la terminación de un proyecto. La idea no es solo hacer un presupuesto. Como les había dicho, la idea es iniciar con un presupuesto bien hecho para que me sirva de control durante la obra y yo pueda retroalimentar. Eso es lo que en sí es un presupuesto, no significa solo obtener una cantidad. Debe ser lo más apegada a la realidad posible. Estimación de costos, que es un cálculo a priori con anterioridad de lo que habrá de ser. Estoy suponiendo costos, por eso que no va a ser exacto, ¿no? Entonces, el especialista en costos, nosotros en este curso, que vamos a tener, dice, el trabajo del especialista en costos es conjetural. ¿Qué significa qué es una conjetura? Conjetura, dice, es un juicio que se forma de los costos probables en que se incurrirán en la obra. Probables, por las señales que se observan en un proyecto. ¿Cuáles son las señales? Los planos, ¿qué voy a hacer? Las especificaciones, cómo tengo que hacer, y el sitio de la obra, en dónde tengo que hacer. Condiciones que podría presentar la obra, dice, y condiciones en donde tengo que hacer, ¿no?
para determinar qué he hecho, cuánto cuesta la obra. Eso debo tener. A mí me piden hacer un presupuesto, si yo voy a hacer para la empresa pública, para hacer una empresa privada. Vamos a guiarlos en este curso con cómo se hace en la empresa pública. La contratación pública es más exigente, más estricta que la privada. Yo les voy a ir diciendo los cambios, las diferencias que hay. ¿Sí? Pero siempre la contratación pública va a ser siempre más exigente, siempre. ¿Por qué? Porque es un dinero del Estado y te tiene que resguardar. En cuanto a la privada, es mucho más flexible en ponerse de acuerdo entre las partes, pero igual tiene que registrarse bien. Entonces, por eso que nos vamos a enfocar en y voy diciendo lo que es público y privado, cuál es la diferencia. ¿En qué tengo que basarme para obtener esta conjetura? Basándome en experiencias. La experiencia no solo de nosotros, no solo de cada individuo, cada profesional. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, yo no puedo saber todos los procesos constructivos, es imposible. Acuérdense que nosotros vamos a ser unos administradores de contrato, unos administradores técnico-económicos. Nosotros no vamos a construir, no es nuestro trabajo la construcción operativa física. Yo sé que en su vida alguno nunca va a colocar un ladrillo sobre otro, ¿no es cierto? Porque no es nuestro trabajo. Debemos saber cómo se coloca, visualmente viendo cómo controlo eso. Debemos saber cuando se hace la dosificación, cómo se hace, pero ustedes posiblemente nunca hagan una dosificación, porque van a ver. Porque no es eso, no es su trabajo, por lógica, pero deben saber cómo se hace. ¿Cómo se aprende? Observando. La experiencia es vital, pero no solo la mía. Entonces, por ejemplo, en experiencia yo puedo recopilar tablas de rendimiento de otras empresas probadas. O sea, me estoy aprovechando de la experiencia de otros. Así es. O sea, tengo que tener información en mi escritorio ahí latente para poder ir haciendo mis cosas. En el caso de nosotros que hacemos presupuestos cada vez, cada rato, hay ciertas obras que nosotros no tenemos experiencia. Yo soy ingeniero civil, como ustedes saben, pero una de las ramas que me gusta bastante es la restauración, ¿no? Pero no es mi especialidad. Entonces, nosotros tenemos un arquitecto que es especialista en eso. Cuando tenemos algún proyecto de restauración, le llamamos a él. No hay que tener vergüenza en preguntarle, porque nosotros no sabemos, no podemos estar en todo, ¿sí? Es imposible poder acaparar todos los procesos constructivos de todas las obras. Uno se hace especialista, hay gente que se hace especialista en obras hidrosanitarias, otros en edificaciones, otras en hidroeléctricas, otras en urbanismo, etc. ¿No? Hay que ver qué voy diciendo. Entonces, hay que aprovechar la experiencia de otros, hay que recopilar información. Esto es importante. Observaciones, como vieron, deben ser muy observativos. Tenemos una ventaja muy buena, quiero motivarles a ustedes. Ahora tenemos el YouTube, ¿no es cierto? La mejor manera de obtener información y registrarla en nuestra mente es observando. Y tenemos videos, bellezas en el Internet, en YouTube, de procesos constructivos. Por ejemplo, yo soy un hincha de un maestrito peruano, porque el tipo es, o sea, hasta filma mal, pero es tan ingenioso en ir haciendo las obras que va haciendo, porque va explicándoles, esto coloco por esto, esto coloco por el otro. Y es bueno que ustedes vayan revisando, porque son alternativas que les van enriqueciendo, ¿no? Todo lo que haya, si se ven un video chiquitito día a día de alguna, por ejemplo, en cerámica hay bellezas, como colocar la cerámica, alternativas de colocación de cerámica, y uno va viendo el proceso constructivo, las alternativas. Acuérdense que ustedes van a ¿qué? A interpretar el proceso constructivo a un análisis de precios. Entonces, si no han visto, si no han hecho, tienen que haber visto, ¿no? Lógico, tiene entonces la manera más grande que hay ahora, y es una ventaja. Nosotros en nuestra época no teníamos esa ventaja que ahora tenemos, que es el YouTube. Es una belleza eso. Si organizar bien la información, crear una lista, yo tengo una lista que dice construcción, ahí tengo videos de construcción, ¿no? Y voy viendo a veces diferentes, porque en un país a veces difieren los procesos constructivos, México, etcétera, hay cantidad de videos. Yo les recomiendo, hasta para que vayan observando cosas, ¿no es cierto?, cómo podrían implementar acá, ¿sí? Entonces, observaciones. Igual en obra, ir observando, viendo el proceso constructivo. Y acuérdense que nosotros somos especialistas en costos y tenemos que optimizar recursos. Esa es una cosa de nuestro, es obligatorio para nosotros. Ya vamos a ver, después explico por qué. Razonamientos. Ya van a ver que es muy difícil, yo diría imposible, ser exactos en el análisis de precios, el proceso constructivo. El análisis de precios es un promedio, ya van a ver por qué digo, es un promedio, una interpretación promedio del proceso constructivo. Porque hay unos rangos tremendos en cuanto a producción, a rendimiento que vamos a ver.
Entonces, a veces yo tengo una tabla de rendimientos y veo, dice aquí, ya van a ver el caso que les voy a dar, mampostería de 20, pero no, en mi experiencia no he tenido desde 10. En cuanto a rendimientos, a cuadrillas minas, que después vamos a ver cómo se obtiene, es, ¿por qué no homologar, razonar, decir, ya, yo sé que voy a demorar un poquito más porque son más pesaditos los bloques de 20 que los de 10, por ejemplo, en espesor, ¿no es cierto? Posiblemente demore un poquito más pesado, pero en esencia no me va a influir cogiendo el rendimiento parecido al de 20. Se llama eso homologación. O sea, hay que razonar, nunca hay que dejar de hacer un análisis de precios. Si tengo información algo parecida, lo homologo y después verifico, ¿no? Razonamiento, se usa mucho las reglas de 3, ya van a ver. Yo dibujo en la ProExcel, también es un gestor de documentos porque tiene un Excel propio, un Word propio, etcétera adentro, ¿no? Estoy mejorando eso porque va a ser una suite tipo Office para la construcción. Con las herramientas que van a ver ahora, lo que estoy yendo a cambiar, qué sé yo, unos 2 a 3 meses, poquito más, es el entorno, pero todo lo que van a aprender ahora es igual. Solo he estado investigando para que sea la mejor manera para nosotros los profesionales. Entonces, por ejemplo, yo documento mis reglitas de 3 en hoja electrónica. Yo nunca hago ya en papel, porque después pierdo. Entonces, si voy haciendo la memoria de cálculo, se llama así, la memoria del proceso constructivo, lo voy documentando todo, hasta la reglita de 3 que he hecho. Como ya tengo un formato, ¿cómo lo hago? Ya sé que es una regla de 3. Entonces, hay que irnos ya tratando de utilizar todo digitalmente, ¿sí? Lo mejor posible. Si llegaríamos a algún momento que esto va a ser a futuro, qué sé yo, digitalmente hasta nuestro pensamiento puede grabarse a un futuro, ¿no? Pero la idea es de que ya a veces el hacer en papel, que es muy bueno, pero hay cosas que yo ya debo tratar de hacerlo digitalmente, ¿no? Ya van a ver cómo yo utilizo casi para nada papel, voy usando aquí las hojas del rol que tengo, ya vamos después a ver. Y de mañana vemos ahí el Excel. Consultas, no tener vergüenza de nada, porque nunca sabe uno todo, ¿no? En cuanto a lo que es, hay que estar siempre investigando. A nosotros nos piden hacer presupuestos de obras donde, qué sé yo, de un galpón industrial donde hay conexiones eléctricas especiales. No puedo saber yo eso, pero me piden hacer el presupuesto, tengo que preguntar. No me puedo yo, ¿cómo es? Imaginar, inventarme cosas, tengo que preguntar, ¿sí? Así que no hay que tener vergüenza, más bien uno tiene que pensar que cuando yo consulto a alguien estoy aprendiendo, ¿no? Esa es la idea, porque uno va aprendiendo poco a poco esto y se acelera. Yo le recomiendo siempre a los chicos que sigan cursos de costos, porque se acelera, porque es interesante ver procesos constructivos que nosotros no analizamos, sino cuando hacemos análisis de precios de una manera más metódica y vamos aprendiendo el proceso como tal y nos queda en la cabeza, ¿sí? Entonces, cuando uno consulta, yo cuando consulto las obras de restauración al arqui que nos haces, siempre le pido, por favor, cuando esté haciendo una obra de restauración especial, que me invite. Yo siempre voy. El tipo me dice, vea, Inge, ya voy a hacer esto mañana. Entonces, digo, me voy volando a ver cómo mismo hace, ¿no? Para revisar. Entonces, es interesante, tienen que amar su carrera, que es muy linda, yo les felicito a la construcción, es lo siguiente, tienen la ventaja, tantos arquitectos como ingenieros, que es extensa. O sea, hay como meterse en muchas alternativas, entonces hay que buscar cuál de esas nos gusta a cada uno. Les recuerdo que no todos podemos ser contratistas, no todos podemos ser consultores, entonces hay que buscar qué me gusta, qué soy bueno, ¿no? Y eso es importante, hacerlo bien hecho las cosas. Entonces, aquí, experiencia, observación, ingeniería de costos, el arte de aplicar conocimientos científicos y empíricos para hacer las conjeturas más realistas. No he puesto aquí para ser realistas, no tan más realistas. Nunca va a llegar a lo exacto. Y estimar el importe de una construcción, así como de su control durante la obra. El análisis de precios es una herramienta de control. Ya van a ver por qué. Ya. Entonces, vamos a revisar. Dice, en la mayoría de los países sudamericanos, así es verdad, se exagera, yo diría países latinos. Algún rato hice un presupuesto, algunos años, para una institución pública para Francia. Y los documentos eran así de engorrosos, o sea, los TDR, que vamos a entender todo eso, ¿no? O sea, los documentos, los términos de referencia del proceso, eran, bien problemáticos, con muchas exigencias, etcétera, y que yo pensaba que solo aquí en Latinoamérica se manejaba, sí, de una manera muy, a veces, detallista.
por ejemplo, cuando le ponen en la especificación para un replanteo y nivelación, le ponen ahí, se utilizará piola, etcétera. Al poner piola, uno sabe que tiene que poner eso es intrínseco de la tarea, pero a veces cuando le van, usted presenta la oferta y dice, como es tan poco ese costo, no voy a ponerle MIA, pues es mínimo, casi un centavo, lo que sea. Viene la comisión técnica para calificar la oferta y le anula la oferta porque la discusión le dice eso, por eso le anulan, ha pasado. Entonces se dan cuenta que hay que saber, son muy detallistas y no debe ser. Definiciones de estimar, apreciar, poner precio, evaluar las cosas. Presupuesto es un estimado de construcción, ¿no? Vamos a estimar una construcción. Entonces, para esto, para estimar, hay una ley que se llama ley o concepto de Pareto, que le quiera llamar, vital. Vital. ¿Por qué es vital esto, la ley de Pareto? Porque no vamos a tener tiempo, los tiempos que nos da a nivel mundial, en los procesos de presentación de ofertas, como les contaba ese de Francia, igual daban, qué sé yo, 3 semanas, y era imposible revisar 100%. Imposible. Imposible. Entonces, ustedes siempre acuérdense de que cuando van a presentar una oferta, va a estar el tiempo limitado, no van a poder hacerlo todo perfectamente. ¿Está bien? Entonces, sabiendo eso, el APU tiene que hacerlo. Pero en cuanto a costos, yo tengo que dedicarme a aquellos que son importantes. Eso es lo que dice la ley de Pareto. Dice, una palabra clave en ingeniería de costos es la relevancia o importancia. La diferencia entre un especialista experimentado y uno con eso consiste en saber distinguir, delimitar y contrastarse lo que es importante, haciendo a un lado lo no importante o lo trivial, ¿no? O sea, ¿cómo sé? Entonces, la herramienta, en este caso el ProExcel, me debe dar información que me diga qué rubros están dentro del 80-20, y vamos a hablar, o sea, cuáles son los más importantes y cuáles no. En materiales, cuáles son los más incidentes y cuáles no. Eso vamos a ver después. Por ejemplo, ¿quién es este señor Pareto? Criterio paretiano, Wilfrido Pareto. Acuérdense, esto tiene que quedar en su cabeza. No van a tener tiempo de revisar todo. Dice, establece que el 80% del esfuerzo es usado el 20% del trabajo. Significa lo siguiente. Si yo tengo unos 100 rubros de mi presupuesto, si sumo los costos, más o menos habrá 20 rubros promedio, más o menos, a veces menos, a veces más, que me cubren el 80% de costo. O sea, esos 20 rubros me influyen más. Esto, ¿sí? El 80% del costo. Entonces, yo me tengo que dedicar a esos 20 rubros, a los 80, yo los hago bien, les elaboro, pero en cuanto a costos, puedo poner costos de lista, pero en estos 20 rubros tengo que cotizar, porque cualquier cambio que haga en el material de esos rubros me va a influir en el presupuesto. Es importantísimo eso. Si no, no tienen tiempo. La idea es que cuando presenten una oferta estén tranquilos. Es decir, y si pierdo la oferta, pierdo, pero si gano, gano dinero. Esa es la idea, ¿no es cierto? Yo sé que voy hecho bien hecho y no voy a quebrar. Entonces, eso es la idea. Entonces, vamos a ahorrar los tiempos en estar a veces revisando toditos. Hay que hacer todos los rubros de acuerdo al proceso curso y van a ver que coge la mano. ¿Cómo se hace? Hemos de aprender en el curso, pero en cuanto a costos, porque lo que más me influye es el costo como tal, porque ustedes quiebran o ganan de acuerdo al dinero, ¿me entienden? Entonces, el costo es lo más importante. Si le estructuré de una manera lógica, ahora sí viene el costo. Entonces, ¿cuál costo puse? Depende de cómo yo establecí esos costos. Si coticé, en cuanto a materiales, si en mano de obra puse los costos reales, los salarios reales que yo voy a pagar en el sitio, en el equipo, hice un análisis de equipo bien hecho, etcétera, ¿no? Un buen analista de costos, en nuestro caso, es paretiano. Sabe muy bien distinguir, delimitar y contrastar lo que es importante. Este es sencillo en el software, porque van a darse cuenta que me da rápidamente, al mandar a calcular, me da cuáles rubros son los importantes, cuáles están dentro de Pareto y cuáles no, cuáles son. En todo lado le va a dar esa información. Y van a ver cómo se visualiza automáticamente. Dice aquí, el departamento de presupuestos de obra es el corazón de una constructora, es el órgano que lo vea. Yo les recomiendo, a veces uno por apurados trata de igualarse al presupuesto referencial de las entidades. Acuérdense que las entidades hacen presupuestos de referencia nada más, no poniendo las situaciones particulares de cada proyecto, porque es imposible que una empresa grande pueda ir creando rubros especiales para cada proyecto. Tienen listados generales, catálogo de rubros que se tiene,
Ya, entonces yo tengo que hacer, como yo sí voy a hacer la obra para ese proyecto, tengo que hacerla específicamente para ese proyecto. Y yo no tengo que fijarme en el referencial. Les recomiendo no. Mucha gente dice, me tiene que ser no. Yo hago mis análisis perfectos. A veces yo no sé ni ver el referencial, les cuento. Por favor, no me den el costo del referencial. ¿Por qué? Porque quiero hacer, a ver cuánto me sale, no veo. Entonces, al final, sí, ya cuando quiero, ve, está disparado al referencial, está muy alto. Algo está mal, ¿qué está mal? Y ahí sí uno empieza, pero saber que hice bien, pero ¿por qué está mal? Y uno puede descubrir errores de las entidades que tienen mal. O puede pasar también algún error de algún rubro que se va decidiendo, tal vez yo establecí mal por una característica. Pero sí me sirve de control al final del presupuesto, nada más, pero yo no tengo que fijarme en eso, tengo que hacerlo bien hecho. Entonces, hacer bien un presupuesto es la diferencia entre la quiebra y la ganancia, ¿no? Por el curso, a veces me gusta darle anécdotas que tengo, cantidad de anécdotas de contratistas, de clientes de nosotros que han tenido buenas experiencias y pésimas experiencias, ¿no? Y solo por el asunto de presupuestos. Bien. Este es el entorno de la ingeniería de costos. ¿Qué debo saber? Ya vamos a explicarles esto, ¿no? ¿Qué debo saber si yo me quiero? Aparte, acuérdense que nosotros somos técnicos, que nos gusta el proceso constructivo como tal, construir. Pero si ustedes quieren ser buenos administradores de obra, si quieren ser buenos, tienen que empezar a entender todo esto. Este contexto, el entorno de la ingeniería de costos, está sacado de las necesidades de las experiencias de los profesionales. Y igual, ustedes si ven una maestría en gerencia de proyectos, son estas materias las que les dan. Por ejemplo, a nosotros no nos gusta mucho la contabilidad, porque nosotros no somos, es otra experiencia. Pero debemos de entender qué es la contabilidad, debemos de entender siquiera. Van a ver por qué. Entonces vamos a analizar poquito a poquito esto, rápidamente. Entonces aquí en este cuadrito tengo todos los aspectos que yo debo aprender y aquí voy detallando rápidamente cada uno de ellos. Aquí dice economía nacional, aquí voy diciendo. Debo de saber de economía nacional e inversión pública. Vean lo que estoy diciendo aquí. Dice, la actividad constructora en el Ecuador observa un ciclo sexenal en función de la administración del gobierno. O sea, significaba que la curva iba a 6 años bajaba y subía, bajaba y subía. Por ejemplo, en España era más estable, antes de lo que la quiebra que pasó en España, era de 15 años, era más estable. ¿Sí? Pero acá era de 6 años, pero se ha destruido todo desde la dolarización. Un poquito se llegó a establecer esto de los 6 años desde el 2008 a 2014, que fue el boom de la construcción, recuerda. Pero después otra vez bajó al 2014 y se entendía que si vamos de los 6 años, el 2020 debíamos habernos recuperado, no igual que el 2012, que estábamos en la cúspide, ¿no es cierto? Pero debíamos de haber estado mejor. Pero ¿qué pasó? Hubo problemas del gobierno, no optaron por resoluciones adecuadas. Segundo, hubo las alzas de los indígenas, políticos, etcétera. Y después llegó justo la pandemia, ¿no? Entonces se complicó, se destruyó. Se había hecho una proyección hasta el 2022, o sea, que iba a durar 8 años esta, pero no pasa nada ahora. Ustedes analizan, no hay una reactivación, ha habido un poco de reactivación, pero no la que se pretendía, ¿no? Pero igual la construcción, va a haber necesidad de construcción, así que no significa que porque no hay una reactivación 100%, no se necesita la construcción. Nunca va a llegarse a poder acaparar, a cubrir todas las necesidades de vivienda, por ejemplo. Lo que ahora tenemos que hacer es buscar proyectos, uno mismo generar proyectos que dentro de un estudio más profundo, en donde se necesita viviendas, no construir por construir, hay que hacer un análisis, ¿no es cierto? Si es dinero de uno como inmobiliario, eso es el asunto. Entonces, hay que ir analizando ahora, el gobierno cuando toma decisiones y empieza a construir el gobierno, de alguna manera sube también a la privada. Así pasa, ¿no? Por eso dice que la actividad constructora observa un ciclo sexenal en función de la administración del gobierno. O sea, si el gobierno está invirtiendo en la construcción, también lo privado sube. Así es. Ya. Siguiente, competencia. Cuando ustedes van a presentar una oferta, dicen, cada región y localidad existen características entre los contratistas que hay que conocer para competir. Por ejemplo, se hacen especialistas en obras hidrosanitarias, de alcantarillado. Empiezan como adquieren experiencias, empiezan a tener los mismos competidores y empiezan la lucha sin cuartel entre ellos. Ahí aparecen los barateros, los no barateros, los problemas que hay, ¿no?
Entonces uno tiene que más o menos analizar quiénes van a participar. Nosotros hacemos un estudio, hacíamos un estudio, no ha habido muchos contratos grandes de vías, para estudios viales, para procesos viales, cuáles podrían haber sido los posibles competencia en las ofertas, ¿no? Hemos hecho esos análisis, para qué indirectos ponen, etcétera. Entonces es bueno saber cuáles son los contratistas que habitualmente participan. Uno va ganando experiencia y después ya tengo la experiencia que pide la ley, la contratación pública, para poder participar. En el curso vamos a practicar, de cuanto a la ingeniería de costes, práctica nacional e internacional. Vamos a aprender esto aquí en el curso. Todo lo que es de la ingeniería de costes en cuanto a la parte de presupuestación, cómo elaborar los APUs, cuál es la estructura y cómo presentamos la oferta, etcétera, ¿no? La parte técnica. En cuanto a la ingeniería de costos, en Ecuador se tiende a ser muy detallista, como les había explicado, en los análisis presupuestarios, a veces exagerando menudencias, cuando en Estados Unidos y Canadá son más prácticos, obviando por la ley de Pareto, que debe ser así, ¿no? Condiciones de la empresa. Cuando ustedes vayan a presentar una oferta, uno tiene que analizar. En los indirectos entra bastante un análisis más profundo, las condiciones de la empresa. Ya vamos a revisar eso. Entonces debo saber, si soy el analista de costos que voy a hacer presupuestos y trabajo en una empresa, cuando establezca los indirectos, a veces las personas, los dirigentes, los dueños de la empresa, a veces ponen nomás, estoy ahorita asesorando una empresa, ponen unos indirectos que no, a veces no saben ni de dónde salen. Son pocas las empresas que hacen un análisis de indirectos, ¿no? Un estudio bastante bueno. Las personas naturales es casi imposible que tengan un estudio, no tienen. Ya vamos a aprender cómo se hace. No es difícil, ¿sí? Entonces debo saber cómo está la empresa. Por ejemplo, ha pasado que una empresa tenía una obra grande, X, ¿ya? Qué sé yo, de 10 millones. ¿Ya? Y por alguna situación están sin liquidez. Entonces, ¿qué es lo que hacen a veces? Dice, se participan en otro proceso, como quieren adquirir liquidez, se baja un poco los costos. Se hace un análisis financiero. ¿Qué pasa si yo me bajo un poco los costos, pero yo voy a tener liquidez y puedo salir con esta otra obra también? Eso hay que tener mucho cuidado, pero muchas empresas grandes lo hacen. O sea, tapan huecos con el otro. Pero eso hay que hacerlo bien hecho, hay que pensar financieramente. A ver si no me complica, porque después quiebro las dos. ¿Me entienden? Entonces hay que hacer un análisis de a qué entidad voy a hacer, si me pagan o no, me pagan a tiempo, etcétera, ¿no? Todo eso hay que se hace. Debemos saber de administración de obra. Administración de obra. Dice, un buen especialista de costos debe estar en obra. Es una experiencia retroalimentadora absolutamente necesaria. Ahora, no todos vamos a estar en obra, sobre todo ahora que no ha habido mucho trabajo tampoco. Es lo mejor siempre estar, observar, irse, etcétera. Yo les recomiendo a los jóvenes que sigan esas maestrías de gestión de proyectos de construcción que dan aquí en las universidades. Les ayuda, abre la mente, ¿no? Abre la mente, porque están enfocadas con las opciones que les estoy dando a ustedes. Casi son estas las materias que les van a dar, ¿me entienden? O sea, claro que un poquito más profundo al manejo, a la gestión del proyecto como tal, pero es importante porque les abre la mente. Mucha gente dice, no, la maestría debe uno seguir después de haber estado ya en obra para saber qué quiero. No, puede ser de las dos maneras. De joven, ya tener la teoría y hoy ya la práctica, no olvidarme de lo que aprendí, irle aplicando lo que se puede aplicar. Es muy bueno, porque les dan ahí entender qué es la contabilidad, le dan matemática financiera, todo eso les dan en las maestrías. Y dice administración de obra, repito, un buen especialista de costos debe estar en obra, es una experiencia retroalimentadora absolutamente necesaria. Condiciones de la empresa, como se le quiere una precisión clara de cuál es la situación de la compañía para ajustar la propuesta, en su caso, lo que yo les decía. Si quiero liquidez, me bajo un poco, veo que el indirecto sí me cubre las necesidades de ganancias y de gastos administrativos, y ya, y presento. Condiciones del contratante. Esto yo siempre recalco, hay que tener mucho tino con quién voy a contratar, hacer una investigación previa, a ver si están pagando o no las planillas. Acuérdense que ustedes, no es el dinero de ustedes, ustedes van a cobrar por administrar un dinero de una empresa, de otros. Entonces, nunca va a coger el anticipo y sin un análisis previo comprar una máquina, lo que sea, no. Mucha gente se emociona, coge el anticipo y se compra la camioneta. Eso hay que hacer un análisis financiero a ver si me conviene o no.
¿sí? No es que coger por coger, me emociona. Ese dinero todavía no es mío, ¿no? Estoy administrando un proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado, la gente se emociona, está su nombre y puede dar problemas serios. Mercado de obra, material laboral y maquinaria, dice, afectado por la ley de oferta y la demanda. En cuanto a los materiales, no es que yo cojo el más barato, tengo que hacer un análisis del el costo versus su rendimiento, ¿no es cierto? Su consumo. Porque puede haber una cerámica más barata, muy buena, cumple normas, pero que se me rompa, que sus desperdicios se van mucho más allá del 10%. Y así ocurren muchos materiales. Yo puedo considerar a veces costo-beneficio, si es o no el material más barato, pero su rendimiento es muy bueno, porque a veces se compensa. Eso, a veces uno no hace el análisis. Esto compra por comprar, rápido, esto me cuesta tanto y listo. Pero después se dan la piedra de control. Ya pueden hablar de eso, de todo lo que es los desperdicios y todo, hemos de hablar. Dice, afectado por la ley de la oferta y la demanda en lo laboral, destacos en la lista. En cuanto a la mano de obra, yo tengo que poner los costos reales. O sea, no puedo poner los mínimos que la ley me da. Desde el instante que yo pongo los mínimos, mucha gente presenta así las ofertas, porque la ley no le dice que hay que poner lo mínimo. O sea, puede poner más, menos que el mínimo, no, pero pueden poner salarios. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Pone los salarios mínimos que me da la Contraloría. Eso está mal, porque ya desde ahí está el presupuesto más subjetivo todavía. Entonces, tengo que hacer un análisis de costo, análisis de salario que voy a pagar, en dónde voy a pagar. Ya, perfecto ahí. La maquinaria, esto en vías de digital. Estoy haciendo esto del estudio, es muy interesante este tema de la ingeniería de costos. Ustedes piensen, investiguen, que se necesita investigar, cómo yo mejoro, si soy un vial, cómo hago que mis máquinas funcionen mejor, cómo controlo la maquinaria, cómo llevo ese control, las bitácoras que se llaman. Entonces hay que, la idea, si ustedes llevan un control adecuado, pueden recuperar, y vamos a aclarar, entre 5 y 8% de costos. Es tremendo. Y la diferencia de ganancia. Si no llevan un control, no van a tener esa posibilidad de recuperación por optimización de recursos. Entonces, muchos no llevan, es que no llevan. ¿Sí? Tecnología, materiales y procedimientos constructivos. Cuando uno contrata al maestro y el albañil, ellos son expertos en ese trabajo porque lo han hecho muchos años y se sienten cómodos porque ya llegaron a una experticia. Entonces, ellos, si ustedes le dan otras alternativas, como que se sienten renuentes a poder hacer. Ustedes como dueño de la obra, como analista de costos, acuérdense que somos de costos, pero estamos con la... ingeniería de costos es, como me dice, establecer bien un presupuesto, pero en base a que un proceso constructivo, ¿no es cierto?, que tiene que estar bien establecido realmente. Entonces, yo debo saber de construcción. La ingeniería de costos es enfocada a la construcción. O sea, no es que voy a hacer contabilidad, no, construcción es la esencia como tal, ¿no? Entonces, debo saber. Entonces, acuérdense que tengo que buscar, si yo analizo y le digo al maestro, vean, aquí hay otra alternativa de encofrados. Para esto hagamos, así yo mi oferta ya puesto con encofrado de madera, pero yo puedo, es una alternativa, ponerle ya en la obra, poner con encofrado, qué sé yo, tipo plastigama, ¿no? Hay un encofrado especial que puedo utilizar y me podría salir más barato. Eso se llama optimización de recursos y en la realidad de la obra. Por eso es que tengo que buscar procedimientos constructivos mejores y voy cada vez mejorando hasta el asunto de las utilidades. Maquinaria actual, esto es más para el asunto de lo que es vías, donde hay incidencia más grande. En cuanto a edificación, la incidencia de maquinaria y equipo y herramientas de entre el 2 y el 8%, después les voy a dar sus datos. Pero en vías va entre 20 y 40% la maquinaria. Entonces es importante que yo sepa alquilar la maquinaria, qué lapso tengo que alquilar, si es propia, cuánto, por qué las empresas que tienen maquinaria propia se bajan y cuánto se bajan. ¿Han visto cómo se bajan? Dice, están locos estos, han puesto $15 la hora. ¿Por qué? Debe haber una razón, y hay una razón. Hay una razón, ¿sí? Entonces, debo saber y tener una idea de lo que es lo fiscal, el IVA. ¿Qué es el IVA? Porque todo esto está influido acá. ¿Qué es el impuesto a la renta? No soy el especialista, pero yo podría hablar con la contadora y entender, o sea, que me explique, ¿no? ¿Qué es el IVA y cómo se aplica esto? ¿Cómo me influye? Y es muy bueno tener en la cabeza cómo se aplica. Por ejemplo,
El IVA, en un artículo que tiene el SRI, dice que en los presupuestos que se hagan por modalidad de precios unitarios, a los materiales no se le debe, ¿no es cierto?, incluir el IVA. Así dice una norma que tiene el SRI. Entonces, yo no debería incluir, pero ¿qué pasa si yo no llevo administrativamente bien mi obra y no llevo facturas, etcétera? Ustedes saben que se podría recuperar con el crédito tributario, tranquilamente, aunque me están reteniendo todo, estoy perdiendo liquidez, pero en todo caso, me pueden pagar con crédito tributario, ¿no? Pero siempre y cuando lleve y registre bien las cosas. Tengo que saber tanto qué es el IVA y cómo yo hago todo ese tipo de cosas. Eso me dice la contadora. Tengo que conversar, no todo lo que es la contabilidad, sino lo que me influye en mis obras. El impuesto a la renta, vamos a hacer un ejercicio pequeñísimo con la persona natural. ¿Cómo se obtiene? ¿Qué es? No? Hay que estar al tanto de las leyes del impuesto a la renta, IVA, Código del Trabajo que vamos a ver mañana. Tenemos que saber de dónde salen los salarios. Si no, no podemos hacer escenarios. Por ejemplo, en el Código del Trabajo, si el costo en la noche es más caro que en el día, si los turnos, cómo me afecta si yo trabajo en turnos, etcétera, ¿no? Debo saber de lo que me influye en el seguro social en cuanto a los salarios, por supuesto que debo saber. Y conocer algunos impuestos locales. Esto es importante para todos los inmobiliarios, tiene que saberse de los impuestos locales, ¿no? Reglas de impuestos locales. Legislación de obra pública, si nos dedicamos a la contratación pública, debemos saber leer un contrato, saber los párrafos que me dice, cómo está estructurado, etc. Contrato en sí, cuando ya firme el contrato hay que tener mucho cuidado. Vean en esto, este es vital. Algunas cláusulas de retención y sanciones entre los aspectos. Ustedes siempre revisen, siempre las multas, ¿no?, que están en el contrato. Pero hagan un cálculo, porque a veces hacen en las entidades copiar y pegar, y resulta que la multa es demasiado alta y no es justa para la obra. Pues si ustedes ya firmaron el contrato, hasta luego. Revisan un poquito con un calculador ahorita a ver cómo me influye una obra tal, si a mí me retraso tanto, cómo me va a influir. Entonces tienen que tener claro eso de las multas, ¿no? Este es uno de los aspectos que a veces a uno le duele y a veces puede hasta terminar el contrato, hay que tener mucho cuidado. Vamos a leernos de esta contabilidad general y de costos. La de costos, ¿no es cierto?, es algo parecido a los análisis presunitarios. En la contabilidad de costos lo que me permite es saber cuánto me costó. Por ejemplo, tengo una fábrica de muebles, la contabilidad de costos me permite hacer un análisis de todo el proceso de los muebles y obtener su costo. Es como los análisis de presunitarios, ¿no? Y la contabilidad general. Entonces aquí dice, es deseable que el especialista en costos, nosotros, domine la materia. Es imposible que dominamos porque es otra, pero sí debemos tener una idea de lo que es la ingeniería, de lo que es la contabilidad, para que después de ganar un concurso se establezca junto a los contadores general y de obra el catálogo de cuentas y se lleve un adecuado control. Si se dan cuenta ustedes, cuando uno va a hacer el control de obra, lo que se hace es, si se va a controlar por rubros, la entidad, o sea, la empresa como tal, tiene unos códigos contables que se establecen de acuerdo a si voy a hacer por rubro, le pongo ese código contable que se relaciona, porque hay que relacionar a la contabilidad, ¿no es cierto?, para poder aprovechar de los datos. Los datos de la contabilidad me dan son datos globales, generales, pero no, como ustedes dicen, no me dice si me están robando o no material, porque no me permite la contabilidad general, no me da esa información. Es una información mensual, entonces no me va a permitir. Y para llevar, dice, y lleve un adecuado control de costos. Entonces, la contabilidad me ayuda a llevar el control, me ayuda, y es útil entender qué parte de la contabilidad me puede servir para acá, la parte de control de obra. Por ejemplo, cuando usted hace una requisición de material, llega a la contabilidad y ellos hacen toda la factura y compran, ¿no es cierto? Compran una factura del proveedor tal y llega a esto. Esa factura igual le ingresan a la contabilidad. Pero yo esa factura también tengo que ingresar a la parte de control de obra. ¿Por qué? Porque ahí tengo una bodega virtual, ¿no es cierto?, en la cual yo pongo lo que entra a la bodega y después lo que va saliendo, que se llama imputación. Entonces, por ejemplo, ahí podría hablarse con contabilidad y decirse, pues no hagamos doble trabajo. No hagamos doble trabajo. ¿Por qué no? La contabilidad general me emita un reporte tipo hoja electrónica para que en el software de control de obra pueda yo subir, ¿me entienden?
sea, la idea es que no se haga doble trabajo. Por eso es que es imposible un software único en que me haga la contabilidad y el control. Es medio difícil. Por eso que ahora el BIM, como ustedes saben, la tecnología hace que cada software, cada aplicativo haga su trabajo y después concatenarlos todos. ¿Sí? Eso es importante. Ya. Especificaciones, tenemos que saber leer las especificaciones, ¿no? Esta es una cosa muy interesante, porque ahí se aprende de términos nuevos, cada entidad, como aquí no tenemos un catálogo de especificaciones a nivel nacional, lo único que tenemos es el Colegio de Arquitectos, que de alguna manera se ha ido copiando, pero no hay un catálogo, como se dice, de norma de especificaciones. Entonces, es importante, y van a ver que en cada proyecto yo debo ir leyendo la especificación. Paquetes de cómputo. Debo saber, pero muy bien, el uso de el Word, el procesador de palabras. Pero bien, o sea, la idea es que ustedes optimicen recursos hasta de eso. Hoja de cálculo. Ustedes pueden concatenar tan tranquilamente hojas de cálculo con procesador de palabras, creando plantillas, sin saber programación. ¿Entienden? Hay que hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahora. O sea, hay que prepararse. Programas de... eso sí, mucha gente sigue trabajando con hojitas electrónicas para hacer presupuestos. Está bien, pero su habilidad no llega a lo que ya se necesita ahora. Por ejemplo, me piden el famoso BAE o flujo de caja con un clic. Eso me da un software de costos unitarios que no me permite hacer una hoja electrónica. Entonces, debo aprender, ya estamos en tiempo con programa de costos unitarios, lo que están aprendiendo ustedes, pero por lógica, para ser más rápido. Y debo saber de programación de obra. El Project o el Primavera, el Project como tal, ¿no es cierto? Que es de Microsoft, que es un poquito más general, pero yo le recomiendo que sigan este curso. Yo le voy a dar aquí el ProExcel, cómo hacer la ruta crítica de la manera más rápida posible, porque casi todo me va haciendo el ProExcel. Yo lo único que tengo que hacer es lo que no puede automatizar, lo que no hay cómo automatizar, que es lo enlace de las tareas. Pero cuando ustedes sigan un curso, como aquí es una cajita negra que el profesor está haciendo todo y para presentar, y que entiendan lo importante aquí en el curso, que entiendan el concepto de qué es la ruta crítica y para qué me sirve, ¿sí? Y la mecánica interna es bueno que aprendan un curso de project, ¿no es cierto? Pero que sigan un curso de project que esté enfocado a la construcción, ¿sí? El project en sí. Cuando le pidan alguna vez la ruta crítica en primavera, ustedes no se preocupen en eso, se puede bajar la versión P6 que está gratuita en el internet del primavera, pero usarle tendría que aprender de nuevo. Entonces lo que se hace es, se hace la ruta crítica en el project y el primavera tiene un módulo de importación. Importan desde el project y ya está. Y listo, ¿no? Revisarán alguna cosa y no se hacen problema. Y para cuantificar el AutoCAD, el ArchiCAD, justo porque les cuento, yo no era muy hincha del ArchiCAD, ¿no es cierto? Como saben, no soy arquitecto, pero ahora me han convencido de una empresa que estamos trabajando, y el Revit, cualquiera de las tres. Ahora me entiende más al ArchiCAD y al Revit, ¿no es cierto? Que tienen la posibilidad de cuantificar, ¿no es cierto? La idea del BIM, ¿cuál es? Que estas herramientas de diseño, asistido por computadoras, me den la cuantificación y esté enlazado a ProExcel en este caso para que me saque el presupuesto. ¿Cómo se hace? Estamos nosotros trabajando, ya está bastante adelantado en ese enlace, ¿no? Porque estamos haciendo una oferta, una entidad cliente de nosotros haciendo una oferta para una entidad donde está pidiendo el BIM. No, 3. Ya como bien, poco a poco se va implementando. La idea es que yo de Revit pueda sacar automáticamente presupuestos, ¿no? Enlazado a una base de datos que ustedes tengan. Es el caso de ProExcel. Y deben saber de algo de ingeniería financiera. Dice, conocer el concepto de valor lineal. Esto es sobre todo para inmobiliarios, muy importante. Estudios de prefactibilidad, proyecciones, etc. En las maestrías, todo esto le dan. Listo. Esto es el entorno de lo que tenemos que aprender. Vamos a tratar de cubrir con todo eso. Siempre voy recomendando hasta cómo usar la hoja electrónica, fórmulas de hoja electrónica, etc., ¿no? Aquí está el contenido del curso. El día de hoy es una introducción. El día de mañana vamos a ver la tarifa horaria de equipos. Vamos a primero ver el salario, primero, después en el break más o menos instalamos el software y en el software hay un módulo para calcular la tarifa horaria de equipos y maquinaria con el método que utiliza la Caterpillar que se llama de depreciación. Texto, formato texto, ¿no es cierto? Por eso es que no me he cogido el 0. Formato texto, está como número y ahí sí me puedo poner el 0. La idea es que cuando suba y como está concatenado, por ejemplo, a un móvil, yo pueda con un clic llamarles, ¿no? Que esté registrado el teléfono.
correo está mal. Ya voy a avisar, solo que arreglo esto y vamos uno por uno, ¿sí? Ah, ya. Sí. Ya. Ya, está así. Son 14. Bueno, vamos a ir revisando que esté bien, voy a ir pidiendo uno por uno. Entonces dice, si están los nombres bien, Fulton, Harold, Pesantes Macías, arquitecto, el teléfono y el correo sobre todo. fulton@outlook.es. Si está bien, me van diciendo correcto, sí, por favor. Con el micrófono, porque no le puedo ver las pantallitas. Si tienen dudas, me van diciendo el error, ¿no? Fulton, entonces está bien ahí. Daniel Sebastián Vázquez Chávez se van a fundir. Entonces es mejor sea de calidad, ya le tengo así estructurada, entonces ahí le voy explicando. Mañana se darán los 40 minutos, 45 del break y continuamos hasta las 9:30, sí, así es, 9:30, 5:30, 9:30. Ya, listos, quedamos ahí.